Hello people, bienvenidos al Chapo. Seguimos con la serie It's Corona Time. Ahora, quiero comenzar contándote una historia cuando los discípulos tenían miedo en la barca. Pero ojo, que no es la misma historia cuando los discípulos despertaron a Jesús. Esta historia la encontramos en Mateo capítulo 14, Juan capítulo 6 y Marcos capítulo 6. Ahora, la Biblia enseña lo siguiente: que Jesús le pidió a sus discípulos que se adelantaran en la barca mientras Él se quedaba en la orilla. Mientras el tiempo pasaba y ellos avanzaban, el viento empezó a soplar y se empezó a descontrolar. Ellos empezaron a tener miedo, pero en eso Jesús comenzó a caminar sobre el agua hasta donde estaban ellos para decirles que no tuvieran miedo. Debemos de admitir que a todos nos ha dado algo de temor durante esta crisis del coronavirus. No podemos escuchar a alguien toser o estornudar en nuestra casa porque inmediatamente... Aunque esto parezca gracioso, todos hemos tenido miedo. Y nuestros miedos tienen nombre. Llámese miedo a perder nuestro trabajo, miedo a estar enfermo, miedo a perder a alguno de nuestros familiares, miedo a no pagar las deudas. Todos hemos tenido miedo. Pero nuestra fe también tiene nombre y se llama Jesús. Por eso, déjame enseñarte 3 puntos acerca del temor o del miedo. Número 1. El miedo viene cuando Jesús no está en la barca. La Biblia enseña que fue Jesús quien les dijo que se adelantaran en la barca. Ahora, cuando ellos empezaron a perder el control de la barca a causa de los vientos, fue donde nació su miedo. En realidad, nuestro temor nace cuando nosotros no tenemos el control de las situaciones. El temor realmente que tenemos es de que no sabemos cómo vamos a pagar las deudas, que no sabemos cómo vamos a hacer con nuestro trabajo, que no tenemos un control sobre el coronavirus o sobre la enfermedad. Ahí es donde realmente nace el temor, cuando no hay control. Y esto se va a controlar. Pero la realidad es que aunque Jesús no estaba dentro de la barca, Él no estaba fuera del control de la situación. La Biblia enseña que Jesús empezó a caminar hacia donde estaban ellos, porque Él siempre estaba en control. Él tenía un plan. Muchas veces lo que Dios quiere es ver nuestra reacción ante las cosas que no tenemos el control. ¿Cómo estás reaccionando ante estas situaciones? Ya de repente te quejaste con Dios, ya de repente perdiste tu fe, te estás quejando del país, te estás quejando de tantas cosas y tu reacción no es la correcta, porque lo que Dios quiere es que pongas tu fe en Él. Recordad, aunque Jesús parezca que no está en la barca, Él sigue en control de la situación. Así que, aunque parezca que no está ayudándote, tranquilo, Él sigue en control y tiene un plan para vos. Número 2. El miedo nace cuando no reconocemos quién es Él. La Biblia enseña que mientras Él se acercaba a sus discípulos, ellos creían que era un fantasma. ¡Bú! Ahora, fueron los pensamientos de los discípulos los que los llevaron a tener aún más miedo. ¿Cuáles son los escenarios que tu mente ya hizo que tuvieras más miedo? ¿Te imaginaste el fin del mundo? ¿Que toda tu familia se contagiaba? ¿Que no podías pagar ninguna cuenta? No sé qué es lo que tu pensamiento ha causado a tu temor, pero deja que tus pensamientos recuerden quién es Jesús. Como los discípulos creían que Jesús era un fantasma, Jesús tuvo que decirles: no tengan miedo, soy yo. No es que vamos a negar la realidad de lo que está pasando, pero tampoco vamos a negar el poder que tiene Jesús. Por eso, a pesar de que los vientos hoy estén soplando y tu mente haya inventado otras 1000 cosas, recordá quién es Jesús y lo que tiene para tu vida. Solo planes buenos. Él no te va a dejar solo. Número 3. El miedo desaparece cuando Jesús entra en la barca. Los discípulos, al reconocer que era Jesús, inmediatamente lo hicieron entrar y Él calmó la tempestad, Él calmó los vientos. Muchas veces Jesús no está en la barca aparentemente porque quiere que reconozcamos que lo necesitamos ahí. ¿En qué áreas de tu vida estás necesitando que Jesús entre en este momento? De repente en tu corazón, en tu familia, en tus finanzas, en tu salud, en el área que querrás. Pero Dios lo que quiere es que reconozcamos que necesitamos a Jesús en nuestra barca. Muchas veces Dios permite que choquemos contra el suelo para que sea su mano la que nos levanta, porque reconocemos que lo necesitamos. El miedo solo es fe mal utilizada. Así es,
porque lo que creemos lo enfocamos en lo que tememos y ahí es donde empieza a crecer nuestro miedo. Por eso hoy lo que crees que sea que Jesús tiene el control de los vientos, que Jesús tiene el control de la situación para que vos podás estar tranquilo. Es tiempo de que comencemos a alimentar más nuestra fe que nuestro miedo, que le pongamos stop a las malas noticias y le pongamos play a lo que Dios quiere decirnos. Y recordá que lo que Él quiere decirte es que Él sigue en control de la situación aunque aparentemente no esté en la barca. Esto fue el segundo Chapo y nos vemos la próxima semana.